Buenas noches, mi nombre es Israel Góngora, soy estudiante en la licenciatura de Medicina. El proyecto a exponer el día de hoy es progresión, serie y función a partir de un caso clínico. Este proyecto es asesorado por el profesor de matemáticas, Aldo Albana. Antes de iniciar estableceremos unas definiciones. ¿Que es progresión? Una progresión es una asociación de números entre los cuales hay una ley de formación constante. Serie, que es la suma de los términos de la asociación, y función, que es la relación entre el conjunto de entradas, también conocido como dominio, y el conjunto de salidas, también conocido como codominio. El caso clínico en el que trabajaremos nos menciona que un paciente se lesiona y al ir con el médico, este le receta dosis de pastillas de 30 miligramos cada 8 horas por 10 días, teniendo en cuenta que la primera toma será de 2 pastillas, es decir, de 60 gramos. La absorción de lo que llega al torrente sanguíneo es del 80%, mientras que la eliminación por riñones y demás órganos es del 30%. Ahora, a partir de este caso clínico resolveremos dos preguntas. ¿Qué cantidad es la que estará en su torrente sanguíneo? ¿Y cuánto tiempo tardará su cuerpo en eliminar todo el medicamento una vez que acabe su tratamiento de 10 días? Para responder la primera pregunta, nos dice, ¿qué cantidad es la que estará en su cuerpo? Para esto tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Dosis, que es de 30 miligramos, absorción, que es de 0.8, retención, que es de 0.7 y la N, que representa el número de ciclo. Los ciclos son los correspondientes a 8 horas, pero estas cantidades no resultan relevantes para la resolución de estas incógnitas. Basta con saber que los ciclos son los periodos entre dosis. Podemos observar en la fórmula Podemos observar en la fórmula que como inicio tenemos que multiplicar la dosis por la absorción por la retención y este número elevarlo a una potencia, en este caso a la primera potencia. Y a eso se le va a sumar la dosis por la absorción por la retención elevado a la segunda hasta llegar a 2 dar elevado a la n. ¿Pero esto de dónde salió? Bueno, esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde nos menciona en esta tablita el ciclo y la retención. En el primer ciclo, donde tenemos dos dosis, se va a multiplicar la dosis por la absorción por la retención por 2. Mientras que en el segundo ciclo tendremos dar más 2 dar elevado al cuadrado. ¿De dónde está este exponente? Bueno, este exponente se refiere a las veces que la dosis ha tenido que pasar por el proceso de retención. En el tercer ciclo podemos observar que es dar más dar elevado al cuadrado más 2 dar elevado al cubo. Si se fijan, el 2 dar siempre tendrá el exponente más grande, puesto que es el que hemos sometido a más procesos de retención. Este proceso sería muy largo, pero podemos observar que existe un factor común, que es la digestión por la absorción. Así que regresaremos a la diapositiva anterior, donde tenemos las expresiones matemáticas. Y nos dice que la retención es igual a la dosis por absorción por la retención elevada a la primera potencia más la retención elevada a la segunda más 2R elevado a la n. Esta es la factorización de la expresión que tenemos arriba, pero esta todavía la podemos factorizar un poco más, puesto que este 2R elevado a la n se puede transformar en términos separados que nos permitirá factorizarlo después, es decir, R a la n más R a la n. Finalmente, tendremos que convertirlo en una fórmula que nos permita calcular la retención conociendo únicamente el número de dosis, que es esta fórmula que tenemos al final, que básicamente es la síntesis de las fórmulas de arriba. Ahora, ¿cómo podemos poner esto a prueba? Si nos fijamos en esta tabla, nos indica el número de ciclo, la dosis, la absorción y la retención de cada ciclo. Esta es una tabla elaborada por medio de Excel. Sin embargo, está hecha considerando los datos anteriores. La fórmula que nosotros desarrollamos no requiere de conocer los datos anteriores. Así que para poder poner la prueba y demostrarlo, utilizaremos un ejemplo. Si queremos saber cuánto tendremos retenido en el ciclo 7, aplicaremos la fórmula sustituyendo los valores. Esto lo podemos ingresar a la calculadora y nos va a dar que es de 53.36. Si volvemos a la tabla y checamos, el ciclo 7 dice 53.36, por lo que podemos determinar que nuestra fórmula funciona y es aplicable. Ahora, si nos vamos a la segunda incógnita, ¿cuánto tiempo tardará su cuerpo en eliminar todo el medicamento una vez que acabe su tratamiento de 10 días? Bueno, la retención del medicamento es una progresión descendente. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley que rige estos números es una constante negativa.
Para determinar esto será necesario calcular el porcentaje de excreción tras la suspensión de medicamentos, que lo haremos multiplicando el residuo del medicamento en el torrente por 0.7, que es la capacidad de retención. Ok, a partir de la suspensión del medicamento en la toma 30, observaremos un comportamiento decreciente que al día 58 ya es posible redondear a cero. La disminución continuará hasta que la cantidad en sangre sea suficientemente pequeña para considerar que el medicamento ha sido eliminado. Si hablamos matemáticamente, la cantidad en sangre nunca será exactamente cero, debido a que se trata de una eliminación continua. Al multiplicar un número por 0.7, siempre nos dará otro número. Incluso si este es infinitamente pequeño, nunca llegará a ser cero, puesto que la única forma de obtener cero como resultado de una multiplicación es que uno de los factores a multiplicar también sea cero. Sin embargo, hablando desde un punto de vista médico, llegado a la toma 58, ya será posible determinar que el medicamento ha sido excretado de nuestro cuerpo. Esto también lo podemos ver en una fórmula, como la que tenemos acá, donde nos dice que la función de la retención es igual a 56 por 0.7 elevado a la n, donde R representa la retención, 56 la constante de lo retenido, que utilizaremos la constante de lo retenido, puesto que este es el número a partir del cual comienza a excretarse el medicamento. Y finalmente 0.7, que representa la capacidad de retención en cada ciclo, y bueno, n, que representa el número de ciclo que queremos averiguar. Esto lo podemos aplicar a un ejemplo. Si queremos calcular cuánto queda en nuestro organismo tras el ciclo 6, posterior a la suspensión del medicamento, basta con sustituir la fórmula. Si comparamos estos resultados con los que obtuvimos en la tabla, veremos que es de 6.59, mientras que aplicando la fórmula es de 6.588. El margen de error es mínimo, por lo que podemos decir que la fórmula es aplicable. Ahora, en esta gráfica, podemos observar el comportamiento que se da en ambas preguntas. En el primer periodo podemos observar un comportamiento creciente que se vuelve asintótico al llegar a 56. Asintótico se refiere a que en realidad nunca llega a 56, sino que se mantiene en 55.999. Al suspender el tratamiento, la gráfica va a manifestar un comportamiento decreciente que al acercarse a cero también se volverá asintótico, puesto que mientras más pase el tiempo, más se acercará a cero. Pero como vimos anteriormente, nunca podrá llegar a ser cero, ya que lo estamos multiplicando por 0.7. Ahora, para finalizar tenemos este esquema, donde podemos apreciar una representación del problema planteado, donde en la parte superior podemos observar que al inicio no se encontraba presencia del medicamento en nuestro torrente y que posteriormente a la ingesta del medicamento, este presenta una capacidad de retención constante, mientras que en la parte inferior observamos una representación de lo que sucede al suspender el tratamiento. Estamos iniciando con una capacidad de retención que se mantuvo constante, pero que al suspender las tomas no podrá continuar haciéndolo y comenzará a mostrar un comportamiento decreciente, que si bien parece llegar a cero, matemáticamente hablando no lo hará, puesto que está siendo multiplicado por 0.7. Bueno, en conclusión, pudimos observar cómo se aplican, las progresiones, las series y las funciones mediante este caso clínico, y también de manera extramatemática podemos apreciar que si hablamos en términos médicos, los medicamentos se excretan por completo llegado a cierta cantidad mínima, pero hablando desde un punto de vista matemático nunca llegará a ser una excreción total.